Bendiciones para todos mis amados. Hoy jueves 22 de octubre del año 2020. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Y me decía, ¿a quién estás agradando? Wow, ¿a quién estamos agradando? Los seres humanos actuamos muchas veces movidos por los deseos de guardar la apariencia para conseguir un favor, para conseguir un buen juicio de las personas. Pero hoy Dios nos está preguntando, hoy esta pregunta es para ti, para mí, para todos. ¿A quién estamos agradando? Si estamos agradando a Dios o estamos agradando a los hombres. Cuando usted se hace esa pregunta, hay áreas de su vida donde por lo general hemos vivido agradando a la gente, hemos vivido agradando. Hay mujeres que viven agradando al marido, hay maridos que viven agradando a las mujeres, hay mamás que viven agradando a los hijos, hay hijos que viven agradando a los padres, hay personas que viven agradando a la gente que tiene a su lado, ¿verdad? Por lo general, cuando usted ama a una persona, usted quiere agradarla en todo. Usted busca la manera de que esa persona se sienta bien, complacida. ¿Para qué? Para que no se vaya de su lado. Pero el Señor nos habla en su palabra que al único que tenemos que aprender a agradar es a nuestro Padre Celestial, a Dios. Ese es el único que tenemos que aprender a agradar. Dice el libro de Hechos, fíjense usted, el libro de Hechos 5 habla cuando Pedro y Juan eran perseguidos. Esos apóstoles aprendieron a agradar a Dios antes que a los hombres. Esos apóstoles nos dejaron una enseñanza tremenda, porque a pesar de que habían sido golpeados, habían sido llevados a la cárcel, habían sido encarcelados, producto de que ellos estaban predicando el evangelio del Señor de salvación. Ellos fueron a la cárcel, pero también ellos vieron el poder sobrenatural de Dios, cómo el Señor los saca de la cárcel de una manera sobrenatural, ¿ok? Cómo el Señor abrió las cadenas. Dice la palabra que llegaron los alguaciles y no lo hallaron en la cárcel, y entonces volvieron y dieron aviso, ¿y dónde están? Pero todo estaba en orden. Dice el libro de Hechos 15:22. Pero si usted sigue leyendo, se va a encontrar que cuando ellos fueron a buscarle, porque vino uno y dijo, mire, trajo una noticia y le dijo, los varones que tú pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de los guardias vino con los alguaciles sin violencia para tratarlos de persuadir, para llevarlos de nuevo preso. Y cuando le habló, le dijo, no os he mandado estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese nombre y de ese hombre. Y dice que respondieron Pedro y los apóstoles y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque el ser humano por lo general vive agradando al hombre y se olvida de agradar a Dios, se olvida de agradar a su creador. Nosotros tenemos que saber que somos hechura de nuestro Padre Celestial, como dice Efesios 2:10, somos hechura de Él, creados para buenas obras, las cuales Él predestinó de antemano, que somos madre en Jehová, que nuestro creador se llama Jehová, Él es nuestro creador, a Él nos debemos. Usted y yo estamos en esta tierra, en este mundo, porque Dios nos creó, nos formó, nos dio, nos puso en el vientre de nuestra madre, nos escogió para cosas grandes que Él predestinó de antemano, ¿verdad? Vivíamos antes en un mundo de esclavitud y en medio de esta circunstancia hemos sido llamados ¿a qué? A salir de esa esclavitud, en la cual nosotros estábamos. Por eso Pedro dijo y respondió a los apóstoles, es necesario creerle, es necesario seguir a Dios antes que a los hombres, porque ellos sabían que ahora ellos vivían en la libertad en Cristo. Cuando usted tiene la libertad en Cristo, usted ama a aquel que lo creó, usted ama a aquel que lo formó, usted ama a aquel que le dio la libertad, ¿ok? Pero si usted sigue leyendo en la palabra, usted se va a encontrar con el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los Gálatas, primeramente la carta de los Gálatas, en el libro de Gálatas 1, dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Porque Pablo es un apóstol, pero Pablo no cumplía con los requisitos para ser apóstol, porque primeramente él no estuvo con Jesús, no había visto el bautismo, no había presenciado muchas cosas que eran requisitos para ser apóstoles. Él no estaba allí en esa lista. Tal vez usted no está en esa lista y dice, pastora, yo no puedo ser ni pastor, ni mentor, ni líder, yo no soy nada.
Pero déjeme decirle que Dios no ve títulos, Dios ve corazones. Pero Dios había escogido a este hombre, Dios había escogido un hombre que era perseguidor de cristianos, un hombre que mataba a los cristianos, un hombre que era terrible, no creía en Jesús, no creía en la sangre preciosa, no creía en nada. Pero ¿qué pasa? Pablo tuvo un encuentro con el Señor, Pablo tuvo un encuentro con Dios, Pablo pasó de perseguidor a perseguido. Si usted lee el libro de Hechos 9, se va a encontrar con que Pablo tuvo ese encuentro con Dios allá camino a Damasco, ¿verdad? Y Pablo fue transformado, Pablo fue tocado y transformado por Dios, porque hay gente que es tocada por Dios pero no transformada. ¿Cuáles son esos, pastora? Los Judas, esa gente que está en las iglesias, fueron tocados por Dios pero no han sido transformados, sigue siendo lo mismo malo. Mire, venden a la gente, hablan mal de los demás, fueron tocados por Dios pero no transformados. Pero Pablo fue tocado y transformado, y él aclara muy bien, porque decían que él no podía ser apóstol porque él no cumplía con los requisitos, pero Pablo había tenido un encuentro con Dios. Pablo había escuchado la voz de Dios y Dios le había dado indicaciones, Jesús le había dado indicaciones. Por eso él le aclara a los Gálatas insensatos y le dijo, Pablo, dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino de Jesucristo. Él estaba claro que él se debía a Jesucristo. Él estaba claro que a él no lo había escogido un hombre, porque si busca la referencia de un hombre, él, hermano, mire, lo sacan de la lista. Tal vez a ti te han sacado de la lista allá en tu iglesia donde sirve y dice, no, este no sirve para predicar. No, pastor, este no cumple con los requisitos. Mire, pastor, esta mujer ha tenido como 10 maridos, esa no cumple. Mire, pastor, este hombre ha sido un ladrón. Pero Dios, mire, Dios, cuando tú lo aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, Jesús pone tu pecado tan lejos del oriente como el occidente. Él no le importa tu pasado, Él le importa la nueva criatura que vas a ser tú ahora, de hoy en adelante. Y Él te empieza a dar oportunidades nuevas y te va a usar. Dios es especialista en usar lo que no sirve. Dios es especialista en usar lo que la gente desecha. Dios es especialista en usar, mira, aquello que no sirve para nada. Dios es especialista de venir y llenarte. Usted va al libro de Génesis y dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y Jehová la llenó. Entonces no importa lo que usted es ahora, importa lo que Dios va a hacer contigo después. Entonces Pablo estaba claro que él no había sido escogido por hombres ni para hombres, sino por su Padre celestial, y por eso él le habla a los Gálatas y dice, no hay otro evangelio, el único evangelio es el evangelio de Cristo. Y por eso le dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo dice en el libro de Gálatas 1:10. Él estaba claro que él no buscaba la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Él no buscaba quedar bien con los hombres, sino quedar bien con Dios. Cuando usted está agradando al mentor, al pastor, a todo el mundo, para que todo el mundo esté contento, déjeme decirle que siempre va a haber alguien que va a estar descontento con usted. Yo he vivido mucho tiempo el evangelio, y una gran parte de la vivencia de mi evangelio lo viví agradando al hombre, lo viví agradando a las personas que tenía a mi lado. Pero un día tuve un encuentro sobrenatural con Dios y el Señor me dijo, ¿a quién estás agradando? Como me lo dice hoy y como te lo dice hoy a ti, ¿a quién tú estás agradando? Y el Señor me dijo, es necesario que tú me agradas a mí, hija, es necesario que tú empieces a hacer las cosas para mí. ¿Y sabe qué? Me dijo, y producto de agradarme a mí, muchos se van a separar de ti. Y yo he vivido esto, gente que usted supuestamente le sirve, le ayuda, lo ha acompañado, pero cuando usted decide agradar a Dios, hay mucha gente que se mire, lo va a dejar, le van a dejar el pelero, porque usted ha decidido agradar a Dios. Y cuando agradamos a Dios, hay cosas que al hombre no le van a gustar, que al hombre no le van a parecer, que al hombre le van a parecer loca. Pero usted tiene que tomar la decisión hoy de agradar a aquel que lo llamó, de agradar a aquel que lo formó, de agradar a aquel que realmente tiene el poder y la autoridad sobre nosotros. Cuando decidimos agradar a Dios, tal vez la gente que tienes a tu lado se va a molestar, porque ahora ya no te desvives, ya no idolatras a la gente que tienes a tu lado, sino que vives agradando a Dios. Cuando agradas a Dios, la gente va a decir que tú estás loco, que tú, ay, ¿cómo es eso que vas a preferir orar que antes de ir a un negocio? Primero tú oras y después vas al negocio. No le estoy diciendo que no vaya al negocio, primero busque la dirección divina, pero necesitamos agradar a Dios, necesitamos cambiar cosas en nuestra vida para agradar a Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, o buscas el favor de los hombres o el favor de Dios. Si tratas de agradar a los hombres, pues todavía no serías llamado siervo de Cristo. ¿Eres siervo de Cristo? Entonces empieza a agradar a Dios. Yo voy a orar por ti en esta mañana para que empieces
empieces a agradarlo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos perdón, Dios mío, por todas las veces que no te hemos agradado, por todas las veces que hemos complacido al hombre para que se sienta bien, a la comunidad, para que hemos complacido al gobierno, que hemos complacido a la iglesia. Dios mío, Señor, como mujer del reino de estos tiempos, quiero aclararte a ti, Señor. No busco agradar al hombre, no me debo a hombre, me debo a ti, Padre. Te digo como dijo el apóstol Pablo: oh Dios mío, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ayúdanos, Señora, a caminar en justicia agradándote a ti, porque es necesario agradar a Dios antes que a los hombres, en el nombre que sobre todo nombre tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.